A puertas de cumplir 200 años de vida independiente, de vida republicana, Bolivia tiene cosas importantes por aclarar en su historia. Yo creo con Ortega y Gasset, con Spengler y otros filósofos de la historia, que es importante estudiar nuestro pasado como pueblos, como naciones, para poder establecer y abrir incluso un derrotero, como dicen los almirantes, los navegantes, un camino claro para el país, para la sociedad y para el mundo. En ese sentido, hemos publicado este libro titulado De Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, donde hablamos de cosas importantes para el devenir como nación de Bolivia, pero también para aclarar el problema continental del Pacífico que afecta a Bolivia y a Chile. Hemos sido en este nuestro canal Nación Digital, en nuestro canal de YouTube, hemos sido presa de los haters y de los comentarios. Nuestro video sobre el presidente Daza, el general Daza y la retirada o traición, entre comillas, de Camarones, donde hacíamos ver este suceso histórico en la guerra del Pacífico, cuando el general Daza decide contramarchar en territorio peruano para trasladarse a otro lugar, y hemos mostrado documentalmente que lo que quería hacer en realidad era moverse de Perú y desplegarse a territorio boliviano para ir a presentar batalla allá a los chilenos, que era en realidad lo que tenía que hacer, defender el litoral boliviano y trasladarse a Calama, aquí, donde yo estuve el año 2017, que es justo el lugar donde muere don Eduardo Avaroa, el río Loa en Calama. Por eso este libro titula Del Loa al Paposo, porque es fruto de un viaje que pude hacer yo por este desierto del río Loa, que era el comienzo del litoral de Bolivia, hasta el río Paposo, que es, en otras palabras, de acá hasta acá, y que era el límite natural del litoral de Bolivia, correctamente y legítimamente. Los comentarios, nuestros detractores peruanos y chilenos, sensiblemente más peruanos que chilenos en realidad, no sé por qué motivo salieron con esa mentira histórica tan propalada de que Bolivia habría abandonado al Perú y de que los bolivianos maricones y cobardes dejaron solo al Perú en la guerra con Chile. Yo desmentí aquella versión interesada con tres palabras, con dos palabras, como decían los antiguos, ¿no? Y eso ocasionó la furia de los peruanos, contra quienes no tenemos absolutamente ningún rencor particular, nuestros vecinos. Yo dije en esa ocasión, antes de ser presa de los ataques, en ese video de 6.000 visualizaciones, que Bolivia no se escapó en la guerra del Pacífico y no abandonó al Perú por maricón, por maricones los bolivianos, lo cual se puede ver en los partes de batalla que aquí en nuestro libro publicamos, inéditos, secretos, por primera vez, del ejército de Chile, por ejemplo, el parte de la defensa y la batalla de Calama, donde muere don Eduardo Avaroa, el, el máximo héroe boliviano civil. No había ni un peruano defendiendo territorio boliviano, ni en Calama, ni en Tambillos, ni en San Pedro de Atacama, hechos de armas de relevancia en la guerra del Pacífico.
En Calama, Chile utilizó todo su potencial bélico, utilizó sus tres armas, la infantería, la caballería y la artillería. Y murieron generosamente los bolivianos ahí defendiendo su territorio, pero no había ni un peruano. En cambio, miles de bolivianos murieron en territorio peruano defendiendo territorio peruano por defender territorio peruano. Heroicamente. En la batalla, en la gran batalla de el campo de la Alianza, por el enorme despliegue de divisiones enteras de grandes unidades, donde actúan los colorados de Bolivia, donde es herido por un casco de bomba el general boliviano Eliodoro Camacho, estando en su caballo y luego trasladado prisionero al Perú, perdón, a Chile, donde, donde sufre un cautiverio por algún tiempo, donde es herido el coronel Orureño y Alfonso Murguía, comandante de los Colorados de Bolivia, donde mueren cientos y miles de bolivianos, defendiendo territorio peruano en Tacna, que hoy es Perú. ¿Acaso no le debe también el Perú a Bolivia y a los bolivianos el poder hoy tener soberanía en Tacna, un puerto generoso, y poder tener una economía importante gracias a la pesca de Tacna, donde la industria pesquera es enorme y es generosa para recibir ingresos para el Perú? ¿Acaso no le deben a Bolivia también aquello? Yo creo que sí, porque cientos de bolivianos o miles de bolivianos murieron defendiendo ese territorio costero de Tacna, en el campo de la Alianza, o en la batalla del Alto de la Alianza, como también se la conoce. No solo ahí, sino que también en Pisagua. En Pisagua, los bolivianos son cruentamente diezmados. Cientos, acaso miles, eso está por verse, de bolivianos. No hay una cifra exacta, pero sí son cientos, y muy probablemente miles de bolivianos son arrasados por defender y evitar el desembarco chileno en territorio peruano en Pisagua. Son atacados con bombas desde las naos, los navíos de guerra chilenos con gran potencial de fuego, y mueren en masa los bolivianos. Alcides Arguedas, el gran novelista nuestro boliviano, ha escrito sobre Pisagua. Su novela Pisagua es bastante descriptiva sobre este suceso, donde, repito, bolivianos, sean de un lado o de otro de toda la geografía nacional, mueren defendiendo territorio peruano. Dos hechos grandes de armas. También en la batalla de San Francisco hay bolivianos que mueren defendiendo territorio peruano en territorio peruano, y también en Dolores y en otros hechos de armas. Pero no hubo ni un peruano en la defensa de Calama, o evitando como los bolivianos evitaron el desembarco chileno en Pisagua, en el Perú. No hubo peruanos evitando el desembarco chileno en Antofagasta o defendiendo Calama. Entonces no se puede, siendo sinceros, teniendo un apego a la verdad histórica y a la historia como disciplina en realidad importante, decir que los bolivianos habríamos dejado al Perú por cobardes. Está eso completamente desmentido, nos parece. Y eso ocasionó el rencor o la inquina de los peruanos en nuestro video sobre la retirada o traición, entre comillas, de Camarones, acá en nuestro canal, y el ataque de los haters. Sin embargo, existe una historia secreta de la Guerra del Pacífico, sobre todo en el frente boliviano-chileno. Hoy es 14 de febrero y es importante hablar de
el famoso impuesto de los 10 centavos. Según algunas corrientes, el origen de la guerra sería un impuesto que Bolivia dictó de 10 centavos sobre quintal de salitre que exporten los chilenos en el litoral boliviano, lo cual no es correcto. No existió impuesto de 10 centavos, siendo por ende aquello una mentira histórica. No existe un impuesto y por ende carece de legitimidad la, eh, la versión chilena o el argumento supuestamente, el fundamento pretendido de que la imposición de aquel impuesto que violaba el tratado de 1874 entre Bolivia y Chile, que evidentemente ese tratado prohibía crear nuevos impuestos en el litoral para chilenos, prohibía crear impuestos en el litoral. Ojo, los chilenos dijeron Bolivia violó el tratado de límites que reconocía obviamente la soberanía de Bolivia en el litoral del Pacífico, y entonces al estar violado y roto el tratado por Bolivia, Chile estaba legitimado, habilitado para incursionar por las armas en defensa del tratado y etcétera a Bolivia. En la página 155 de nuestro libro, de Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, desde la página 151, no en realidad, citamos lo que ocurrió verdaderamente. Bolivia no creó ningún impuesto de 10 centavos. Lo que ocurrió es que existía una transacción informal entre personeros del gobierno de Bolivia desde la gestión del general Melgarejo en los años 60, 1865, 66, 67, con compañías chilenas, con chilenos particulares también, para explotar salitre y guano de territorio boliviano. Transacciones que no tenían la autorización del Congreso de Bolivia, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado de entonces, que acá citamos de manera literal, establecía la Constitución boliviana que cualquier contrato para que compañías, personas jurídicas o naturales del extranjero exploten recursos naturales en Bolivia y las exporten, debía tener autorización del Congreso. Y estas concesiones de las que hablamos no tenían la autorización del Congreso de la República de Bolivia. Entonces lo que hace un día como hoy, 14 de febrero del año 1878, un año antes de la incursión armada chilena a Antofagasta boliviana, lo que hace la Asamblea Nacional es recién conocer esas concesiones, porque no tenían noticia de aquellas que eran irregulares por no tener aprobación del Congreso de Bolivia, debido a que el país estaba en una situación de, de lucha intestina, cuartelazos, golpes de Estado, ataques del poder, incluso muertes de presidentes como la de Belsu en el propio palacio quemado, o, o la llegada al poder del general Melgarejo por las armas, depuesto igualmente por las armas por el general Agustín Morales, etc. Todo aquello que según don Jorge Siles Salinas, amigo mío que escribió sobre esto y un importante historiador y pensador y filósofo boliviano, que ya no está entre nosotros, fue lo que nos retrasó también en nuestra relación, en nuestra vida histórica. Hoy a 200 años debemos reconocerlo.
sobre todo en nuestra vida y comparando con Chile, que se desarrollaba ciertamente en un sistema político de respeto a las instituciones, al Congreso, en un parlamentarismo eh, que evitaba estas luchas intestinas que hasta hoy nos retrasan a los bolivianos, como el Estado plurinacional que llega producto de esas propias luchas intestinas, subversiones, etcétera, pero que precisamente para eso está la historia y para eso está este bicentenario que debemos corregir. Lo que ocurrió el 14 de febrero fue esto. Cito, página 151 del libro de Loa al Paposo, Historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico por mí, Henry Pablo Ríos Alborta. La Asamblea Nacional Constituyente decreta, artículo único, se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de 10 centavos en quintal de salitre exportado. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución y cumplimiento. La Paz, febrero 14 de 1878, un año antes exactamente de la incursión armada del asalto chileno a Antofagasta. Como se puede ver acá, no era la creación de ningún impuesto, que evidentemente el monto es de 10 centavos, pero no era la creación de ningún impuesto. Dice, se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo boliviano en fecha 27 de noviembre de 1873, lo que decíamos, con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Era una ley mediante la cual daba su decisión, que por constitución le correspondía al Congreso de Bolivia, al poder legislativo, el primer poder del Estado en el buen derecho público político, sobre si aceptar o rechazar el hecho de que tanto personas naturales como compañías extranjeras exploten y exporten recursos naturales bolivianos y estratégicos, como era el guano, un gran fertilizante que cotizaba como el oro hoy en los mercados europeos sobre todo, o el salitre de igual manera. Entonces decía, digamos, para evitar una ruptura con aquellos chilenos, de simplemente podía acá la asamblea decir no se aprueba, entonces ya no pueden estar explotando guano salitre en el litoral boliviano esos señores o esas compañías chilenas, y se acababa esto. Pero para seguir en una relación de negocios económica saludable, decide aprobar esas transacciones muy generosas por parte de los gobiernos de Bolivia, a condición de que la compañía pueda hacer pago de 10 centavos por cada quintal de salitre que exporte a otros países, que era sobre todo a Europa. Posteriormente, el gobierno de Bolivia hace conocer al gobierno de la República de Chile la promulgación de esta ley, cuando se la promulga en fecha 23 de febrero de 1878. Se promulga esta ley por el general Hilarión Daza y le dice que no es algo obligatorio, que en el caso de que no acepte hacer ese pago la compañía o no esté dentro de su conveniencia o sus intereses, debía ir paulatinamente dejando de explotar ese guano y salitre de territorio boliviano. Y se acabó. O sea que esto era el conocimiento por parte del Congreso de Bolivia de concesiones generosas que habían dado gobiernos sobre todo de facto, donde incluso no existían asambleas, congresos, etcétera, a condición de que se haga un pago. Y llega más allá el intento de conciliación, de avenimiento de Bolivia y del general don Hilarión Daza, que es una de las figuras más mal entendidas en Bolivia y una de las, en realidad, reservas morales que tiene el país, más allá y contrariamente a todo lo que se dice sin fundamento de él.
decide el gobierno comunicar en los momentos dramáticos que preceden al 14 de febrero al asalto chileno de Antofagasta, se produce un intercambio de notas dramático que yo pude obtener de fuente chilena porque hice también un viaje a Santiago de Chile el año 2017 y me fotografié en la Cancillería chilena acá en la calle Teatinos 180 180, el edificio el célebre edificio de la Cancillería chilena en Santiago, el ex Hotel Carrera. Acá citamos y transcribimos el dramático intercambio de notas entre el representante de Chile en Bolivia y el canciller boliviano, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, y también con el ministro de Guerra chileno, previo a la toma al asalto armado de Antofagasta. Y llega en un momento a decir el gobierno de Bolivia a través de don Félix Reyes Ortiz, que era era el jefe del Consejo de Estado, era el ministro de Estado más importante, llega a decir, de persona de confianza del general Daza, que para evitar una ruptura y en cumplimiento del Tratado de 1874 que prohibía la creación de nuevos impuestos, y está acá la nota, simplemente decide, al no tener aceptación por parte de Chile voluntaria de hacer ese pago, es rescindir el contrato con la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta para evitar una supuesta ruptura por parte de Bolivia, una supuesta violación boliviana del Tratado de 1874 con Chile. Deciden rescindir el contrato. No viola Bolivia, por ende, el Tratado de Límites de 1874, de ninguna manera. Y acá están las conversaciones diplomáticas. Entonces, amigos y amigas de la historia y también de la vida de estos dos países hermanos que están llamados a construir una vida que a esta altura del tiempo sin duda ha de ser muy provechosa. Necesitamos estrechar lazos con todos los países del mundo, todos los países con todos los países del mundo. Y claro, de acuerdo a principios y a una correcta o clara visión de la historia. En el caso de Bolivia con Chile, está de por medio de manera indeclinable la vuelta de Bolivia al mar con soberanía, porque fue la condición, y es otra cosa que en este libro, Historia Secreta, este libro es una historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, por lo menos por 10 motivos cruciales. Hemos mencionado uno de ellos, el hecho de que no existió una creación de impuestos de 10 centavos por Bolivia y que Bolivia no violó el Tratado de 1874 con Chile. Pero también acá mostramos cómo para la guerra entre Bolivia y Chile en realidad. Y cómo es así cierto que para con la condición que Bolivia interpone, porque de lo contrario iba a continuar la guerra Bolivia, y que Chile acepta, para hacer la tregua y luego la paz, de conservar Bolivia y de contar con un acceso libre y soberano al océano, al mar Pacífico. Condición que Chile acepta en la persona de don Aniceto Vergara Albano, cuyo testimonio documentado y además cuyo informe al Congreso chileno sobre la tregua con Bolivia está en este libro mío, quien era el ministro primero de Guerra de Chile y luego ministro de Relaciones Exteriores, fue ambos, y quien era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, cuando Bolivia firma la tregua con Chile. Él reconoce que la condición de conservar Bolivia un acceso soberano al Pacífico era la condición sine qua non necesaria, sin la cual no era posible hacer la tregua, y que Chile acepta. Y también lo reconoce Luis Barros Borgoño, cuyo testimonio igual está acá, inédito, de fuente también chilena. Entonces, ante los otros haters que también nos decían que por qué es historia secreta, si todo ya se conoce, que, bueno,
Este libro sí es, señores, una historia secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, entre otras muchas cosas, además por el mapa del tratado que mostré hace un momento atrás, que es el mapa que se hace en el gobierno del general Melgarejo y es, en otras palabras, obra también del presidente Melgarejo, pero que nos sirva a esta altura del tiempo para ver cómo Bolivia no cede un territorio de su litoral y por qué no cede, con documentos también diplomáticos de la Cancillería chilena y boliviana donde se habla de ese territorio, que Bolivia en realidad no cede a Chile en el Tratado de 1904 hoy vigente y que hasta ahora no se ha modificado en lo de el territorio que Bolivia no cede a Chile. Historia secreta, de Loa al Paposo. Es un libro además, amigos, que tan secreto debe ser, tan secreta debe ser esta historia, que ha sido convocada para bibliotecas de universidades como la de Cornell en Estados Unidos, que es una de las 10, 11 universidades, mejores universidades de Estados Unidos. Yo estoy con la polera de la Universidad de Cornell, precisamente en homenaje a eso. No voy a decir que me la enviaron porque eso sería mentir, pero bueno, la casualidad hace que haya encontrado esta polera hecha en Haití, en un viaje, acá en Bolivia solamente, ¿no? Eh, y también está en la Universidad de Harvard, en la biblioteca de la Universidad de Harvard, en la biblioteca de la Universidad perdón, en la biblioteca del Congreso en Washington. Y algo que me alegra mucho es que está en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania, porque es un instituto histórico con gran y larga tradición especialista en los asuntos de Iberoamérica, de Hispanoamérica o de Latinoamérica. Tiene una mapoteca importante, material cartográfico, y este libro en su primera edición, que titulaba solo De Loa al Paposo, nuestra cuestión con Chile, está también ahí, así como en la Universidad de Stanford y otras. Esta nuestra cuarta edición aumentada, que incluye 2 anexos sobre el Silala, actualizados sobre el tema del Silala y del río Lauca, tuvo un tiraje de 1000 ejemplares que a la fecha están prácticamente agotados, pero que quedan algunos aún, que muy pocos en realidad, y que está disponible también para los que quieran adquirirlo, pueden pedirnos en toda Bolivia y también para envíos al exterior. Historia secreta en el Bicentenario de Bolivia.